saludo muy especial, unas buenas noches y por supuesto terminar este día felices, contentos, con ganas de compartir. Y eso es parte también de lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Ese Espíritu que está con nosotros es necesario y es una manera de contactarnos con lo que realmente es esencial. Denominar esta charla Espíritu, Sabiduría y Transformación ya es algo que es bastante sugestivo, creo yo. Y realmente con esto lo que estamos haciendo es dándonos cuenta de que nosotros estamos teniendo que hacer una diferenciación muy importante entre el espíritu y el ego. Digamos que el espíritu y el ego son como el agua y el aceite que no se mezclan. Allí donde está el espíritu, simplemente no cabe el ego. No significa que el ego sea malo. Es importante que ese ego esté ahí. Un saludo, Vilma, desde Argentina. Qué rico que estés por aquí. Entonces, sí, ese ego a veces es necesario, simplemente que debe ser siempre superior esa energía del espíritu a la energía del ego. Y por lo tanto, cuando notemos que el ego se nos está subiendo un poquitico más, es ahí donde tenemos que hacer crecer ese espíritu, es ahí donde cada uno de nosotros tiene que empezar a participar y hacerse, digamos que dueño de su propio ser interior para empezar a identificar ese tipo de circunstancias que se nos van acercando en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Digamos que es muy importante asimilar o hacer una relación entre el espíritu y la luz. Eso ya es fundamental. Lo mencionábamos en una charla que teníamos recientemente por allí en Square, y realmente la luz es una explosión de fotones, de electrones que fueron excitados para poder generar una información determinada. Pues bien, los iluminados están inspirados y entonces, ojo a esto, porque esos inspirados, aquellos con quienes está el espíritu, no pueden, ojo a esto, no pueden morar en las tinieblas. Un saludo muy especial para ustedes en Venezuela también, qué rico saludarlos y esperando que el espíritu realmente los acompañe en estos procesos de transición complejos, a los que les tienen que seguir apostando, porque de eso depende en verdad que el espíritu venezolano también salga a flote, así que lo mejor de lo mejor para ustedes. Entonces decíamos, ojo a esto, los iluminados siempre están inspirados, ese espíritu ha llegado a ellos y definitivamente las tinieblas no son el sitio donde quieren realmente habitar aquellos que están en ese estado de conexión con el espíritu. Digamos otra cosa que es muy importante, porque cuando decimos espíritu, sabiduría y transformación, tenemos que reconocer de entrada que es que el espíritu, ojo a esto, el espíritu lo sabe todo. Realmente todo el conocimiento parte desde ese espíritu, y entonces si todo lo sabe, pues realmente él no tiene nada que aprender. El espíritu siempre es la fuente y el origen de todo, y por lo tanto en él está incluido todo lo que nosotros requerimos para ser feliz y para llevar a cabo nuestras funciones, nuestros propósitos mayores, desde el conocimiento, desde la sabiduría y por supuesto desde la intención realmente de proyectarnos hacia la transformación, hacia ese ser que nosotros queremos ser en verdad, en esencia, y no a lo que nos queremos parecer. Ojo, es muy importante decir que el ego normalmente genera ansiedad, separación, juicio, aflicciones, dolor, infelicidad. Todo eso es sinónimo del ego, y realmente muchas veces cuando nos enfermamos es simplemente una compaginación, como el habernos puesto de compinchería con quien no debíamos, que es nuestro ego. Y por eso es tan importante que el ego empiece a ser desvanecido poco a poco.
El ego genera ansiedad porque generalmente nos estamos comparando, porque estamos buscando unas necesidades que en realidad no tenemos. Recordémoslo, tenemos todo para ser felices. El ego se para porque emite juicios, porque lanza veredictos, porque intenta definitivamente sobrepasar a los otros, pero no por los conocimientos propios, sino por el hecho de simplemente pasar por encima de. En cambio, el espíritu es sinónimo de unión, de serenidad, muy importante, esa serenidad y esa calma que se conquistan cuando derrotamos la depresión, la ansiedad, y finalmente cuando empezamos a encontrar esto, nos damos cuenta de que ese ego quedó atrás y de que nosotros, cuando conectamos con el espíritu, lo que estamos haciendo es encontrar de nuevo esa felicidad. Y encontramos también la libertad. No ama ese ser que está tratando de aprisionar a otros, y definitivamente lo que estamos entendiendo con esto es que cuando encontramos esa libertad, definitivamente no queremos apegarnos a las cosas, sino más bien liberar, soltar, generar esa sensación de gozo, de plenitud total, de un resplandor, de una capacidad de recordar, de volver al corazón, de volver a nuestro centro, de volver a lo que en verdad, en esencia somos. La enfermedad no es nuestra esencia, la enfermedad es parte de ese ego. La enfermedad a veces es una ilusión que estamos creando desde nuestros sistemas de limitantes que hemos venido adoptando a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo, porque hemos entrado en contacto con gente que también a su vez nos compartió las limitaciones propias que tuvieron, y definitivamente nosotros decidimos adoptar ese mundo de las limitaciones. Cuando en cambio elegimos esa libertad, estamos nosotros evitando una cosa fundamental. Yo diría, gran parte de las enfermedades se debe a los miedos. Ojo a lo que acabo de decir, gran parte de las enfermedades se debe a los miedos. Cuando sientas miedos, simplemente trata de reconocer a ese Dios que habita en tu interior a través de ese espíritu, y eso ya es suficientemente significativo como para entender que en verdad, si cultivamos el miedo, vamos a cultivar una enfermedad. Vamos a irlo desmenuzando. Por ejemplo, un miedo que tenga que ver con la pérdida, con el territorio, con el anclaje, con esto por lo que yo he luchado toda mi vida y de un momento a otro me lo expropiaron o me lo robaron o simplemente me quebré y entonces pierdo todo eso que yo tenía. Eso toca el primer centro porque es el fundamento, es la base, es la solidez, es el apoyo, es la red que nos sostiene, y eso hace entonces que se exprese la patología a nivel de ese primer centro de energía, que a su vez tiene que ver con los riñones, con la suprarrenal, y tiene que ver también con las articulaciones y el movimiento como tal. Por eso frecuentemente cuando nos ocurre algo que nos mueve el piso, no sabemos para dónde vamos ni cómo vamos, y eso se genera de una manera casi que instantánea, e inmediatamente la instrucción que el subconsciente recibe es: mucho cuidado, tenemos dificultades para el movimiento, para desplazarnos, y frecuentemente las articulaciones empiezan a gritar. Cuando el miedo es por los hijos, porque realmente vemos que están por mal camino, porque están en esa etapa aburridora de la adolescencia, o porque tienen dificultades ellos mismos en su desarrollo y seguimos siendo papá y mamá hasta que tengan 150 años, pues entonces realmente lo que estamos haciendo es que trasladamos esos miedos hacia nuestro segundo chakra o nuestro segundo centro, que es el que tiene que ver con las gónadas, y por eso no es extraño que muchas de las enfermedades de los ovarios, muchas de las enfermedades de la pelvis en general, entendida como la matriz, las trompas, los ovarios, o también en el hombre con los testículos, con la próstata, todo esto tiene que ver con miedos, generalmente en relación o con los hijos o con la pareja. Ojo con esto, porque si la relación con la pareja se fundamenta en el miedo, estamos
propiciando que se desarrolle un terreno propicio para esto que les estoy diciendo. Si el miedo al cambio es a perder algo, no lo hemos perdido, pero tengo miedo a perderlo, ese miedo a perderlo, ese miedo a separarme de aquel ser que me hace feliz, supuestamente, en realidad a uno nadie lo hace feliz, uno se hace feliz a sí mismo con o sin la presencia de los otros. Pero si le tengo miedo a que ese ser se vaya de mi vida por alguna circunstancia, entonces eso de los apegos se va a expresar en el tercer centro y va a tocar el sistema gastrointestinal, y entonces vamos a tener problemas de gastritis, de úlceras, de colon irritable, de pancreatitis, de enfermedades hepáticas, de dificultad para poder perfectamente metabolizar adecuadamente nuestros alimentos, y todo esto se va a traducir en ese tipo de patologías que las vemos a diario, continuamente estamos viendo ese tipo de enfermedades. Y también muchas veces continuamente vemos que hay algunos procesos de anemias porque el hígado y el vaso, que son órganos anabólico y catabólico respectivamente, es decir, el que absorbe nutrientes y el que elimina toxinas, entonces se puede ver reflejado en la sangre, y muchas veces esto da origen a que haya cuadros de tipo anémico. Pero si el miedo es a relacionarme, porque tuve una dificultad muy grande en una relación anterior y de verdad no quiero que me hagan daño, no, ese hombre me dio muy duro, esa mujer me maltrató, él me dijo que me amaba, pero él me mintió y no era verdad. Así como en la canción, entonces toca el cuarto centro y empezamos por eso a afectar también, ojo, nuestro sistema inmunológico. Es muy importante que empecemos a darnos cuenta dónde habitan nuestros miedos. Si el miedo, como lo veía hoy con alguna paciente, es a expresarse, a manifestarse, a drenar sus emociones, el miedo, por ejemplo, a hablar en público, el miedo a cosas que tienen que ver con la capacidad de decir aquí estoy y quiero que mi opinión sea tenida en cuenta, eso toca la tiroides, y entonces hacemos ese nudo en la garganta, pero también hacemos otra cosa muy importante, y es que tocamos el quinto centro y podemos tocar los pulmones o las mamas o la articulación temporomandibular o el tallo cerebral. Es decir, que todos estos miedos se están, insisto, localizando en aquellos sitios donde nosotros lo estemos sintiendo y expresándose a través de esos órganos y sentidos. Si el miedo está a perder la memoria, o a perder la capacidad de razonar, o a perder la capacidad de hacer entrecruzamientos entre ideas y crear nuevos circuitos, si el miedo está en el temor a perder, digamos que el control de nuestras emociones, entonces frecuentemente vamos a tener contacto con ese sexto centro, y es posible que hagamos una enfermedad psicótica, una esquizofrenia, una depresión mayor, por ejemplo, una manía excesiva o una enfermedad bipolar, por ejemplo. Todo esto puede ocurrir. Si en cambio el miedo es a no acercarse a la perfección, a la fuente, al origen, a ese espíritu del que estamos hablando hoy, entonces nuestro séptimo centro se expresa, y es allí donde están esas moléculas que tienen que ver con la felicidad, con la pasión, con la capacidad de relacionarnos con los otros, y empiezan a manifestarse este tipo de alteraciones también. Pensemos en esto entonces: el miedo es hijo del ego. La salud, el equilibrio, la felicidad, la alegría, el gozo, la plenitud, la dicha, la abundancia, la prosperidad son hijas del espíritu, y por eso es tan importante que cuando hablamos de espíritu, sabiduría y transformación, estamos siendo conscientes de que cada cosa que está llegando a nosotros empieza a tener un significado, claro está. Por eso es muy importante que, insisto, cuando sientas ese temor, vuelvas a tu fuente, vuelvas al origen, vuelvas a aquella fuerza superior, vuelvas a aquello que te dio la vida misma y que te dio la oportunidad de estar aquí en este plano. Nunca, nunca, nunca ofrezcas una falsa imagen de ti mismo, porque eso
es parte del ego. Y ese ego finalmente es reconocido por aquellos con quienes estás contactando, y esos seres entonces empiezan a darse cuenta de que en realidad tú estás dando pero para obtener, es decir, estás dando calculando el tipo de respuesta que vas a tener, y eso no va a ser otra cosa distinta a la escasez en todos los aspectos. Si tú estás dando amor calculando que el otro también te responda con amor, entonces vas a encontrar escasez, y es muy posible que esa relación dure poco o que simplemente andes de fracaso en fracaso, y con el que estás ahora simplemente se fue, se aburrió, se perdió, o simplemente las cosas no funcionaron porque estás dando escasez y entonces vas a cosechar escasez. Pero si en cambio estás en la comparación y en esto de tratar de, desde la envidia, construir algo que yo quiero tener algo mejor que aquel o aquella que son mis amigos, entonces inmediatamente empezamos a cultivar esa energía de la pobreza, de la escasez, y no la energía de la abundancia, de la mentalidad recta que es la del espíritu y de esa prosperidad, de la cultura, insisto, de la abundancia, que está haciendo que reconozcamos que en verdad el cielo está dentro de nosotros. A nosotros nos describieron el cielo como eso que está por allá arriba, y entonces miramos para allá a ver si de pronto aparece la figurita de Dios, y cuando sabemos que Dios está en nosotros, que ese espíritu está en nosotros y que está esperando que lo alimentemos desde nuestros correctos pensamientos, desde esa mente recta. Eso es muy importante, y por eso lo repito muchas veces. Cuando digo mente recta, lo estoy diciendo con absoluta y total claridad. Cuando estoy diciendo mente recta, estoy obrando con honestidad, con claridad, con transparencia, con deseo de servir, con entrega, con el propósito y el significado que hacen parte de la misión que yo mismo he elegido, y por eso ahí encuentro el cielo dentro de mí y empiezo a darme cuenta que esa mentalidad recta empieza a evitar la depresión, deja la depresión a un lado, porque la depresión no es otra cosa que la sensación de carencia. Y si hemos dicho que el espíritu es abundancia, entonces pues esa abundancia tiene que estar en un equilibrio perfecto que nos está llevando a que encontremos la posibilidad de abandonar el desánimo. Fíjense cómo a veces las palabras nos van diciendo tantísimas cosas. Desánimo. Cuando vencemos el desánimo, entonces estamos encontrando la capacidad de recuperar nuestra concentración, nuestra atención, nuestra memoria, nuestra capacidad de aprendizaje, pero además estamos trascendiendo la fatiga y volviendo a una cosa fundamental, que es la posibilidad de encontrar la sanación en nosotros. Es decir, la sanación empieza cuando nos volvemos a encontrar. Me encanta esa manito, no sé cómo la ponen allí, pero bueno, buenísimo. Entonces la sanación empieza cuando nos volvemos a encontrar con esa fuente, cuando no nos retiramos del origen, y cuando reconozcamos y honremos a aquello que nos dio la vida. Allí entonces vamos a empezar a darnos cuenta de que habita algo muy especial, que no es otra cosa que esa mente superior. Y esa mente superior no es otra cosa a su vez que la morada del espíritu. Nosotros hablamos de una mente inferior cuando nos estamos refiriendo a emociones bajas, a sentimientos bajos, odio, resentimiento, rencor, culpa, angustia, ansiedad, depresión. Eso es la mente de chita, como la llaman los orientales, que va saltando de rama en rama y entonces contagia a muchos otros de eso, como el virus del mono ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nada, tenemos es que darnos cuenta de que en realidad en la mente superior nosotros estamos fabricando pensamientos que dan origen a cosas constructivas y que nos están permitiendo entender el cuerpo, ojo, como un hogar que el ego mismo ha elegido. Cuando confundimos la vida por el cuerpo, estamos enredándonos. Tenemos que honrar nuestro cuerpo, por supuesto, vinimos a habitar ese templo tan maravilloso que es nuestro cuerpo, pero no podemos esclavizarnos por el cuerpo, porque de hecho empieza a ser un espejismo y entonces nos perdemos en esa búsqueda interior y definitivamente nos damos cuenta de que nos alejamos de la luz. Recordemos que la luz
es a su vez la luz de la dicha. Es decir, que desde esa dicha, desde esa capacidad de gozo, ya estamos desprendiendo luz y esa es la conexión con el Espíritu. Por eso también podemos decir en ese orden de ideas que si estamos conectados con el Espíritu, ya estamos sanándonos a nosotros mismos. Curar es sanar y sanar es integrar, es unificar. Antes lo dijimos, el ego separa, se va lejos de todo lo que sea la unión, en cambio el Espíritu unifica y va identificando las posibilidades de que nos encontremos como una sola y única unidad. Por eso esto ocurre, fíjense, si nuestros órganos, empecemos desde las células que conforman los órganos y los tejidos y luego los sistemas, si todos ellos están estableciendo un diálogo perfecto, ¿qué significa eso? Que están conversando, que están uniéndose, que se están poniendo de acuerdo en un propósito determinado. Cuando en cambio cada uno empieza a hablar su propio lenguaje, se convierte como una especie de torre de Babel y entonces se genera un caos y un desorden total al que el cuerpo global responde produciendo, por ejemplo, una enfermedad degenerativa o un cáncer o algo similar. Pensemos en esto porque realmente estamos dándonos cuenta de que allí empiezan a ocurrir cosas muy complejas. Nativeles, un saludo súper especial para ti. Creo que nos están escuchando todos. Debe ser un problema de tu conexión. O sabes que el celular tiene un botoncito donde uno le pone volumen. Es por molestarte la vida, Nativeles. Un abrazote gigante. Entonces, démonos cuenta de esto. Si curar y sanar hacen parte de integrar y unificar, entonces lo que estamos diciendo es que a partir de eso, cada uno de nosotros está compartiendo lo más especial. Y entonces, donde dos mentes se regocijan para tratar de ayudar y compartir, ahí acude Dios y es cuando ocurren los milagros, es cuando ocurre lo verdaderamente esencial y es cuando en verdad nos encontramos no solamente como seres humanos, sino como una alma colectiva que empieza a caer en cuenta de que allí estamos compartiendo algo muy especial. Cuando se comparte, digámoslo desde lo denso, desde lo material, entonces sentimos que nuestra burbujita se va partiendo, se va dividiendo, se va disminuyendo. Si yo comparto, digamos que un pan, que es algo material, y entonces te doy la mitad a ti, al otro poquito, entonces claro, va disminuyendo desde lo material. Pero cuando uno comparte desde el conocimiento, desde las ideas, desde la sabiduría, esto por el contrario se multiplica. Es decir, que desde ahí ya tenemos que empezar a comprender que tenemos que hacer una diferencia entre lo material y aquello que hace parte de nuestra conciencia. Compartir ideas multiplica. En cambio, compartir algo material divide. Y eso es lo que hace que sintamos la escasez. Cuando compartimos el conocimiento, la sabiduría, las ideas, entonces empezamos ese proceso de transformación y transmutación en el que nos enriquecemos y estamos sintiendo que esto nos está alimentando a todos nosotros. Hombre, Beto, un abrazo gigante y un saludo muy especial para Junior allí. Eso es muy especial. Bueno, el espíritu entonces es la restitución de la mente, es la expiación. Recuerden que lo hablábamos en la charla pasada, y la expiación es el perdón y la corrección de los errores. Ojo, expiación con X, no con S, que ya lo hacíamos también la aclaración. Y es entonces en esa expiación, en esa corrección de los errores, donde en verdad se empiezan a dar los milagros, que no es otra cosa que la unión de voluntades entre padre e hijo. Así como ocurre en tu hogar, así ocurre en el nivel macro cuando el padre, el origen de todo, y el hijo que vino a mostrarnos esa fuente del amor, se conjugan en uno solo y empiezan a mostrarnos con claridad el camino, porque ese espíritu es la voz que te invita al retorno, al equilibrio, a tu centro, a esto que nosotros decimos somos en esencia lo que somos.
Es cierto, Candy, es más o menos lo que ocurre en los grupos de apoyo de los alcohólicos anónimos. Cada uno va a compartir sus experiencias y por eso terminan tremendamente enriquecidos porque se dan cuenta que no están solos en este proceso, que necesitaban de esa ayuda y el otro la comparte con generosidad y con gratitud y entonces empiezan a encontrar obviamente una salida a ese infierno que es el alcoholismo o cualquier tipo de adicciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto yo creo que tiene que ver con una cosa que a veces nosotros confundimos. Cuando estamos en el ego, a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos fatigados porque estamos luchando continuamente, no estamos fluyendo. Aquí la palabra clave es esa, fluir. Y pensemos en esto, el descanso no se da por dormir. El descanso se da por despertar en este plano. Es decir, que el descanso se da cuando tú tomas conciencia que hace que ese espíritu entre en ti. Es decir, que esas ideas maravillosas, inspiradoras, hagan parte de tu esencia y a partir de ese momento entonces ese descanso empieza a presentarse porque en verdad estás despertando a tu conciencia. Es ahí donde el espíritu da un paso de percepción hacia el conocimiento más profundo y es ahí donde el espíritu te invita a construir una cosa fundamental que es la capacidad de transformarte y de cultivar la sabiduría y el conocimiento para que sean, insisto, con generosidad entregados. Entonces allí ocurre algo muy especial y es que en el espíritu hay una condición casi que sine qua non, es decir, siempre que hablamos del espíritu estamos conectándonos con la sensación de paz que resultaría ser, en ese orden de ideas, el mayor enemigo del ego si lo viéramos desde ahí, porque el ego, como está en fricción continua, como está comparándose continuamente, entonces llega a un punto donde definitivamente a través de esa necesidad de competir sufre y eso lo lleva a que se vuelva un enemigo de la paz. Es muy importante entender que el espíritu no culpa, no señala a nadie. El espíritu, ya lo dijimos, realiza la expiación, donde ya no existe ningún tipo de culpable, sino que es capaz de perdonar, es capaz de avanzar y representa única y exclusivamente la dicha. El espíritu, ojo a esto, no es estar en el tiempo, sino en la eternidad. Digamos que en ese orden de ideas, el tiempo es un espejismo que nosotros creamos y que tenemos que expresar de manera lineal y hablamos del pasado, del presente y del futuro. Pero incluso desde la física cuántica ya nuestros últimos físicos demostraron que existe un único tiempo que es el presente, que es el tiempo de la eternidad, donde habita el espíritu. Entonces allí se cultiva la paciencia, que es la ciencia de la paz, porque con el otro vas a encontrar esa presencia en esa eternidad total que es tu presente y por eso ya no te vas a esclavizar del futuro ni te vas a anclar al pasado. Cuando nos anclamos al pasado, frecuentemente los primeros centros de energía, los primeros chakras, el tercero, el segundo, el primero, el de los apegos, el de la creatividad y ciencia concreta, el de la materialización y el del polo a tierra se empiezan a perder y entonces obviamente empezamos a entendernos de una manera completamente distinta. Alejo, en mi opinión, los programas de recuperación son ego reductores. Qué bonito eso. Me gusta mucho esa opinión. Me parece que de alguna manera sí, te están ayudando a salir de la confusión. En cambio, cuando estás en la confusión del ego, pues normalmente produces sentimientos de ira. Los sentimientos se recalientan y eso es un resentimiento, ahí se genera la ira, la agresión y nuevamente, como por variar, el miedo. Quien es muy agresivo generalmente está muerto del miedo, no es otra cosa. En cambio, si tú empiezas a enseñar desde el amor que eres, empiezas a darte cuenta de que ese tipo de emociones no caben y por eso desde el Espíritu Santo obtenemos siempre una respuesta. Ojo, el ego generalmente se está preguntando, pero el Espíritu siempre responde. Y algunos lo querrán llamar el Espíritu Santo, otros simplemente el Espíritu, otros esa fuerza superior, pero en fin, finalmente es el Espíritu el que da la respuesta.
La separación no es otra cosa que la falta de comunicación. Fíjense cómo muchas veces cuando nos enredamos en las pequeñas discusiones, donde cada uno defiende su punto de vista y terminamos en grandes discusiones y separatismos, es allí donde el ego aflora y está feliz, porque el ego necesita molestar, necesita generar disrupciones, necesita generar lo que se llaman soluciones de continuidad, o sea, pérdidas en el tejido global que nos está apoyando, mientras que el espíritu te genera certeza, el espíritu te genera verdad, y por eso es el terreno propicio para los milagros. Ojo, porque alguien nos dijo, tus obras son como las del espíritu, y si el espíritu todo lo puede, todo lo conoce, en él está el origen de todo, pues significa que si fuimos creados a su imagen y semejanza, cada uno de nosotros también hace parte de ese espíritu y cada uno de nosotros está agrandando esa posibilidad. El amor normalmente se extiende. En cambio, el ego se proyecta con una necesidad porque está buscando reconocimiento y está haciendo lo que en verdad está lejos de todo lo que sería más esencial. Pensemos en esto. Si nosotros somos lo que extendemos porque el espíritu habita en nosotros, entonces dejamos de proyectarnos porque ya no necesitamos ese reconocimiento. El reconocimiento está en nuestro interior, donde también reconocemos la perfección de donde nos originamos, y por eso es muy importante que tú cultives pensamientos adecuados. Si esos pensamientos son del espíritu, pues tú no te puedes excluir de tus pensamientos, y eso significa que finalmente esos pensamientos van a dar origen a sensaciones de plenitud, de gozo, de equilibrio, de bienestar, de alegría, de felicidad plena, de júbilo, de esto que estás buscando todos los días. Si lo estamos buscando, simplemente es el momento de dejarlo de buscar y volver al interior, porque el espíritu ineludiblemente habita en nosotros. Nos empezamos a alterar y empezamos a generar disrupciones cuando nos alejamos de eso que somos en esencia, y por eso, insisto, no nos podemos excluir de nuestros pensamientos, y de nosotros depende que empecemos a compartir la abundancia y no las ilusiones. Las ilusiones están basadas en las necesidades, entre otras cosas, necesidades que creamos cuando en realidad no hacían parte de nosotros. En realidad, estas necesidades lo único que nos estaban diciendo era que había una ruptura, una falta de comunicación, un aislamiento, un separatismo, y que era el momento de volver a encontrarnos con esa voluntad que hace parte de la naturaleza nuestra y que hace parte del espíritu. Ojo, porque la luz normalmente desvanece el fulgor de la oscuridad, y es en la oscuridad donde le encanta habitar al ego. Si cultivamos la luz en nuestro interior, si tenemos pensamientos claros, si tenemos comportamientos diáfanos y transparentes, pues sin duda estamos nutriéndonos de la luz que nos aleja de esa fuerza de la oscuridad, y si nos alejamos de la fuerza de la oscuridad, vamos a volver al centro, vamos a volver a ser la esencia que somos, y vamos a conectarnos con el ser humano esencial que habita en cada uno de nosotros. Pensemos en esto, porque tenemos todas las herramientas suficientes para volver al centro, para volver a encontrar el espíritu, para encontrar el aprendizaje y para volver a darnos cuenta de que ese conocimiento que ahora habita en nosotros nos está diciendo conectar con el espíritu no es otra cosa que volver a la sabiduría y a la transformación. De nosotros depende. Así que tomemos cartas en el asunto, empecemos a trabajar en eso. Yo creo que aquí quedan tareas muy importantes, pero es cuestión de ponerlas en práctica. Nada nos ganamos escuchando un mensaje muy bonito si no lo estamos poniendo en práctica continuamente. Alguien en este momento allí está enfermo y muchas veces está añorando lo que era antes de enfermarse, y alguien me lo recordaba en estos días. Es el momento de dejar atrás ese ser que fuimos y que ya no somos. Es decir, es el momento de hacerle el duelo a la enfermedad, es el momento de decir, es que yo era tal cosa y no me tomaba ni una pastilla. No, es el momento de encontrar lo que somos en este momento, agradecer a la vida por la existencia, disfrutarnos cada momento,
porque en el desapego a aquello que pudimos haber sido y a lo mejor hoy no somos por alguna circunstancia, entonces significa que ahí empezamos a encontrar la claridad suficiente, la aceptación, el fluir, ya no la resistencia genera desgaste y ese desgaste nos va a llevar posiblemente a que la vida nos pase la factura de cobro y nos diga, venga hermanito, que es necesario que conversemos y que definitivamente empecemos a darnos cuenta en qué sitial estamos en este momento de nuestra existencia, en qué momento específico y de qué manera vamos a manejar todas esas emociones y sentimientos. Ahí les dejo pues para que razonen, para que piensen, para que mediten mucho, para que oren mucho también, por supuesto, para que vuelvan a ustedes en su esencia y para que desde allí empecemos a darnos cuenta de que tenemos todo a nuestra disposición para ser absolutamente felices y sentirnos completos, porque eso fue lo que vinimos a hacer en este planeta, en esta encarnación, en este modo de vida que elegimos. Vinimos a estar completos y en medio de esa completitud podemos entonces también ayudar a los otros a completarse. Y esta es la raza humana, la raza del amor, la raza del encuentro, la raza que nos permite a nosotros darnos cuenta de que somos una única unidad y que por eso el espíritu naturalmente habita en nosotros. Les dejo lo mejor de lo mejor, una noche súper especial para todos ustedes. Ya no somos lo que éramos. Porque bueno, eso es tal cual. Pensemos en eso, meditemos, compartamos. Recuerden que ese compartir es un acto del espíritu y recuerden que cada uno realmente está haciendo cosas que nos permiten a cada uno de nosotros levantar las alas para volar con libertad y ver desde lo alto el contexto de las cosas para no quedarnos con nuestro pequeño punto de vista. Un abrazo y feliz noche.